Buenas, buenas. Buenas, buenas. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? Hola, profe. Estoy perdiendo la voz ya. La voz me abandona. Greve, ¿qué carga? Casi de primera. Excelente. Ey, se ríe. Qué felicidad. Greve, ¿cómo está tu papá? Súper bien, por dicha. Ahí me le pegas un abrazo de mi parte. Bueno, un abrazo como así. Un codazo. Un codazo. Así. Igual, sí, igual, profe. Hola, Lucía, ¿cómo va todo? ¡Aló! Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ese pajarito? ¿Qué es esa belleza? Y ahorita suena. ¡Ah, ah, ah! Qué sonidos, sonidos, ambiente, qué manera. Bueno, y este es un grupo selecto, así como está, chicas. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera! No, perdón, profe, perdón. Hey, Lucy, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué hay que sacar? Yo voy a copiar, yo ya la estoy grabando. Igual, recuerden que como esta es de 1 hora, apenas de 40 minutos, esperan 1 minuto y vuelven a entrar con el mismo código a la segunda parte. Ok, Igual se graba, entonces, si quieren, ponen bastante atención. Yo voy a tirar el libro en pantalla y vamos sobre eso y le vamos dando. ok. Yo los videos, como, o sea, ha sido fatal esto, lo del tiempo y todo. Entonces ya yo tengo todos los videos y yo los voy a subir mañana al canal. Cuando yo los suba, yo mando el enlace para el canal de YouTube para que sepan qué es lo que tienen que, o sea, cuáles son los de ustedes. Ok. Pero que a algunos no les funciona el código. Entonces les voy a mandar el código. El código es el mismo, es 341 519 1888. Qué linda. Se bañó y se vino, ¿ah? María, como una lechuga, otra vez. No me diga que con Oreo. Entonces, de ahí. Qué bárbara, María. María, usted va a quedar como una bolita de queso. Ay, qué brutos. ¡Sí! Ay, ¡Voy! No, ya vengo, está llamando. ay, ay, qué barbaridad. Veo, me sacó la sonrisa. Mari, ¿todo bien? No llores, no llores. No llores. Ay, qué vacilón. Qué madre, ¿ah? Qué madre y qué padre. Hola, Monse, ¿cómo Eso es estás? lo que hace la cuarentena. Lo que hace la cuarentena. Hola, Felipe, ¿todo bien? Ustedes pueden activar el audio, ¿verdad? Cuando quieran. Pura vida. Ale, pura vida. Por allá, profe. Ok, ok. Sebas, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Y usted? Pura vidota también. Qué bueno, qué bueno. Hola, Said, puros dieces. ¿Quién es ahí con el micrófono silenciado?
Ese está bien. O sea, eso es porque yo soy más potente de todos. Así es, qué potencia. Veas de la reforma. ¿Cómo? Qué bruto. No, usted no, Felipe. Que por las rayas. Ahí, ve a ver. No, profesor Felipe, véalo. Se tapa la cara. Nos va a saltar. Feli, ¿qué fue ese toque ayer con la máscara, Feli? ¿Reforma? Estaba muy creativo. 100, un 100 para la máscara ayer. Profe, Dígame. no sé por qué estoy teniendo muchos problemas hoy con el internet y entonces como que se me va el video y se me vuelve a meter, entonces por si se... María Ángel, su internet es Colby. Felipe, ¿vías en la reforma? Prepárate. Profe, Sí. para que sepa. Ok, entonces, guacho! yo voy a comenzar con... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi casa huele a sopa y yo acá en clases. Hola Mari, ¿cómo estás? Provecho. Ok, no, vea, si tienen algún problema, toda la sesión está siendo grabada. Recuerden que como el límite es 40 minutos, al minuto 40 nos salimos todos y se vuelven a meter con el mismo código un minuto después. Las dos sesiones quedan grabadas. Voy a tratar de unirlas, o sea, si las puedo unir va a quedar un solo video y si no va primera parte y segunda parte. Con Filmora Go. Con Filmora. Y entonces, yo mañana... Yo no sé, pero Felipe para mí que anda tomando fotos. Les paso el Profe, enlace ¿qué hay que hacer? no, ya vamos para química, pero les estoy explicando lo del video. O sea, igual pongan atención y voy a duplicar el video en pantalla a duplicar el libro en pantalla para trabajar con el libro. ¿Okay? Nos vamos a montar a partir de cambios de estado en la parte que era exotérmica y endotérmica. Nos montamos a partir de ahí. ¿Listo? Me encantó ese musicón. Sí, excelente. Prepárate. O sea, ¿quién tiene puestas las noticias ahí? Sí, ¿verdad? Profe, yo creo que no son las noticias, yo creo que es la lotería. O sea, no Canal 7. ¡Dale, Felipe! ¡Sos buenísimo! Felipe, que va a quebrar la compu, que he dicho. ¿Qué fue ese toque, Felipe? Mucha risa, qué felicidad. Ok, listo, chicos. Vamos para adelante. ¿Cómo le voy a mi computadora? Hola, Marquito, ¿todo bien? Madre, pero todo el mundo, no sé, se asustó cuando tiré esa cosa. Ok, vamos a empezar y vamos con micrófonos fuera, porfa, todos. Si alguien quiere participar, únicamente abre el micrófono. Entonces, si alguien desea participar, únicamente abre el micrófono y participa. Voy a copiar la pantalla para el libro. ¿Listos? Ok. Ok, listos, ahí estamos. Cuando nosotros, bueno, lo último que vimos, que también iba dentro del repaso de química para el futuro examen a hacer en el año 3000, esto es lo que se supone que uno aprende o que uno tiene que aprender cuando ve los cambios de estado o cuando ve cambios físicos y cambios químicos. Entonces dice ahí, aprendizajes esperados. Aquí estamos en la página número 51, para que pongamos atención y que puedan ver que el resumen, este tipo de libros trae el resumen en la primera página, no en la última de cada capítulo. Y el resumen es sumamente importante porque viene esquematizado para entenderse con pocas ideas. Entonces dice aquí, aprendizajes esperados, identificar las características de los estados de agregación,
sólido, líquido y gas, que son los más populares, plasma y condensado Bose-Einstein. Estos dos los vamos a ver a fondo un poquito más adelante. Luego comparar los cambios de fase, o sea, los cambios de estado y la función que la energía desempeña en ellos. Esto era cuando salía energía o cuando entraba energía. Y determinar la importancia. Ajá, Sebas, dime. No, nada, profe, fue sin querer. Ah, ok, listo. Determinar la importancia que tienen los cambios de estado para los seres vivos y la industria. ¿Ok? Vemos aquí el resumen de cambios de estado. Tenemos a partir de gas, líquido y sólido. A mayor temperatura yo puedo fusionar el líquido, o sea, le aplico fusión, perdón, fusionar el sólido, dime. Yo ya terminé la guía de repaso de química, pero se la tengo que enviar, ¿verdad? Ah, sí, me la envían al correo que yo les di, rcordoba@sms.ed.cr. Me la envían a ese correo. Sí, es que yo ya la había terminado, pero no sabía si tenía que enviársela, entonces. No hay problema, sí, no hay problema. ¿Ok? Entonces tenemos aquí de sólido a líquido la fusión, de líquido a gas la vaporización, de gas a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación, de sólido a gas de un solo sublimación, y estos que están del lado izquierdo, o sea, esta flecha y esta otra, ellos son lo que nosotros decimos endotérmicos o endergónicos. ¿Por qué? Porque necesitan de un aumento de temperatura o de un aumento de energía o aplicarles energía para que se lleve a cabo el cambio. Recordemos que nosotros en la pizarra cuando los hicimos, la distinción, disculpen un toque el tráiler, suave. Ahí va, parece que va disparando. La distinción que hicimos fue poner de color rojo los que eran endotérmicos y endergónicos y poner de color azul, simulando que se tenían que enfriar, los que eran exotérmicos o exergónicos. Entonces, de gas a líquido, para que suceda la condensación, vamos a enfriar, de líquido a sólido, vamos a enfriar, o dicho de otra forma, le vamos a sacar energía al estado. El estado va a expulsar energía o se la podemos sacar y entonces así llevamos a cabo el cambio de la fase, o sea, de gas a líquido, de líquido a sólido, y aquí de gas a sólido, recordemos que este cambio se llama sublimación inversa. Gato, voy a ver si se pasé en algo. Sublimación inversa. Entonces, por eso dice aquí, en resumen, que los endotérmicos son los del lado izquierdo, es decir, fusión, evaporación y sublimación, y los exotérmicos, o sea, aquellos que expulsan energía o la liberan o la pierden, solidificación, sublimación inversa y condensación. Ahí los tenemos. Vienen los estados de agregación, que los habíamos visto de acuerdo al acomodo de sus partículas o de sus moléculas, y vienen estos dos por aparte, que los vamos a ver también por aparte, plasma y Bose-Einstein condensado. ¿Ok? Pasamos por aquí. Ustedes pueden leerse ahí, leen esto, bueno, ven el osito ahí en un estado que con respecto a la materia, de hecho la materia a nosotros nos rodea en todos los estados. Tal vez no nos demos cuenta, pero tenemos el estado líquido con la humedad que nos rodea a nosotros, es un estado líquido y según la temperatura es un estado vaporizable. El estado líquido propiamente dicho, cuando estamos delante o enfrente de un río o enfrente del océano o un lago, y en el caso del estado sólido, no solo porque sea hielo, sino todos los sólidos, por ejemplo, que conforman nuestro hogar, las construcciones, los muebles y todos los sólidos que tenemos como al alcance de la mano. En este momento puede ser su silla, su mesa que está frente a usted, su computadora, etc. ¿Okay? La actividad 2.1, nos vamos para acá. Usted ahí puede leer, bla, 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 hasta el punto 6 y llegamos al punto 7. Dice, complete la siguiente tabla tomando como referencia lo siguiente. Si los materiales no cambian de forma, se dice que tienen forma definida. Si los materiales se extienden uniformemente en el recipiente, se dice que fluyen. Eso es porque si ustedes leen aquí para acá, es como hacer un experimento con varios materiales o con varias sustancias y ponerlas a que ellas se comporten dependiendo del ambiente donde ustedes las van a colocar.
entonces ellas se van a comportar diferente. Y vean lo que dice aquí el punto C de la 7. Si se reduce el tamaño de los materiales en una jeringa, se dice que son compresibles. Compresibles. Aquí dice comprensibles, es sin esta N, compresibles, porque viene de compresión. Entonces, por ejemplo, la característica de fluidez, nosotros se la vamos a dar únicamente, se la vamos a asignar a los líquidos. Entonces, de aquí nosotros vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sustancias y clasificamos los que son líquidos. Entonces, ¿fluyen quiénes? Fluye el agua, la miel fluye, solo que muy lentamente porque es un coloide, no es del todo líquido. La leche fluye, el aceite fluye, también fluye nada más hasta ahí, nada más. ¿Ok? Entonces, fluyen los líquidos. ¿Quiénes tienen forma definida? Los sólidos. Entonces, los que tienen forma definida es de piedra hacia abajo, excepto el aire. Piedra, moneda, madera, azúcar, harina y arena. ¿Ok? Ellos son sólidos, tienen forma definida. ¿Quiénes se esparcen en un recipiente? Se esparcen en un recipiente los líquidos. ¿Por qué se esparcen? Porque, por ejemplo, usted pone en un plato, usted pone una bola, una canica de vidrio, o una bolincha de vidrio, de ahí lo que va a hacer la bolincha, por ser esférica, es rodar, pero ella no se esparce. Dígame, bienvenido. Ella no se esparce, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que se esparcen? Nuevamente los líquidos. Es decir, que la fluidez, vamos a ver si lo puedo marcar aquí, la fluidez y esparcirse son características de los líquidos, esparcirse en un recipiente, ¿ok? Ahora vamos con la compresión. ¿Quiénes se comprimen o cuál estado es el que se comprime? Únicamente el estado gaseoso. Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, cuando usted saca líquido con una jeringa. Si usted comienza a apretar la jeringa y apretar, llega un momento donde el émbolo ya no puede apretar más. ¿Por qué? Porque el líquido no tiene por qué comprimirse, porque sus moléculas están juntas y ordenadas, no tan juntas como en el sólido, pero están juntas y ordenadas, y el espacio vacío entre las moléculas es sumamente poco. O sea, le da para fluir, pero no le da para comprimirse. Entonces, ¿quiénes se comprimen? Se comprime el aire únicamente. El otro grupo, el 7B, hicieron, este es el único que se comprime, el aire. El otro grupo hizo la siguiente pregunta que me llamó mucho la atención, porque preguntaron que si el aire también fluye, si el aire fluía de la misma forma que los líquidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted infla una bomba para un cumpleaños, una bomba para jugar con la bomba, y usted suelta el pitillo, suelta la boquilla, y todo el gas se sale de la bomba. Entonces me dijeron, entonces el gas está fluyendo. Ese movimiento del gas se llama difusión, no se llama fluidez. Entonces la difusión es la característica que tienen los gases para pasar de un lado a otro lado, para pasar de una zona a otra zona. Eso se hace por difusión. Entonces dice aquí, ¿qué objetos tienen forma definida, no son compresibles y no fluyen? ¿Cuáles serían esos objetos? Los sólidos. ¿Qué objetos son compresibles? Los gases. ¿Qué objetos fluyen o qué materia fluye? Fluyen los líquidos, ¿ok? Y eso es esta parte de la actividad 2.1. Recuerden que habíamos dibujado como si estuvieran en un vaso de cartón o en un vaso cortado a la mitad. Habíamos dibujado en la pizarra el estado sólido. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Ni más ni menos que un dado de casino, un dado para jugar Monopoly del 1 al 6, solo que le quitamos toda la superficie, la capa superficial. Y así se ven las partículas del dado y acomodadas de esta misma forma. Diga usted que está viendo un dado, solo que sin color y sin el 1, el 3, el 6. O sea, no tenemos ahí los números, los orificios que indican el número. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo sabemos que es sólido? Número 1, por la distancia de separación entre cada una de sus partículas, que es mínima. La distancia de separación es mínima. ¿Ok? Número 2, el orden que tienen las partículas como si fueran capas de una torta chilena. Entonces tenemos la capa superior, la capa siguiente hacia abajo
una tercera capa y así sucesivamente. ¿Ok? Y además porque si nosotros golpeamos, por ejemplo, por este lado, y yo le impregno energía de golpe o de impacto a una de sus partículas, ella lo que hace es difuminar la energía para todas las direcciones. La difumina para todas las direcciones. La única que vamos a golpear es esta, pero se va a sentir golpeada esta, ahí sucesivamente, hacia arriba, hacia lo profundo y hacia la parte diagonal. ¿Cómo se le llama a eso? A ese movimiento nosotros le llamamos vibración. Vibración. Por eso es que decimos que los sólidos únicamente presentan el movimiento de vibración. Vean lo que dice aquí, estas claves de estudio que están al lado izquierdo o al lado derecho de la margen de donde nosotros estamos leyendo el texto, son sumamente importantes, porque tienen ideas que van al punto, ideas puntuales. Entonces, dice aquí, fuerzas de atracción, fuerzas que mantienen unidas las partículas. Ejemplo, en el estado sólido, las fuerzas de atracción son altísimas, son muy altas. ¿Por qué? Porque uno cuesta ver que un sólido comience a desintegrarse por sí solo. Cuesta ver eso. Fuerzas de repulsión son las fuerzas que tienden a separar las partículas. ¿Qué significa? Que en el estado gaseoso son las fuerzas más intensas, pero en el estado sólido las fuerzas de repulsión son las fuerzas más débiles, más débiles. Tiene un ejemplo aquí con barras de cristal, que podrían ser diamantes, dice aquí. Por la forma que adquieren los sólidos, se pueden dividir en cristalinos y amorfos, muy distintos en estructura. En los sólidos cristalinos, las partículas se acomodan en forma geométrica definida, la cual es diferente para cada sólido. Por ejemplo, el diamante, el cuarzo y el cloruro de sodio o sal, sal de cocina, sal corriente. Los sólidos amorfos están formados por partículas acomodadas de forma irregular. Por ejemplo, el vidrio y la mayoría de plásticos, la mayoría de polímeros que tienen origen orgánico, es decir, que ¿cómo se llama? Que se sintetizan a partir del petróleo. Esto lo habíamos visto con energía cinética. Dice que la energía cinética le vamos a llamar la energía del movimiento. Entonces, a nivel de partículas, ¿quién tiene más movimiento? Sólido, líquido, gas. Gas. Por lo tanto, la energía cinética es mucho mayor en los gases. Es mucho mayor en los gases. Término medio en los líquidos y por último, totalmente bajo en los sólidos. Eso con respecto a la energía cinética. Y la energía potencial, potencial gravitatoria o potencial química, es la energía que almacena la materia debido a su posición en el espacio. Obviamente depende de la separación de las partículas. ¿Quién tiene más energía potencial? Entonces, el que presenta mayor energía potencial es el sólido, porque a mayor unión, mayor energía potencial. ¿Quién es el que presenta menor energía potencial? Es el estado gaseoso. Características de los líquidos. Esto, bla, bla. En los líquidos, la energía cinética de sus partículas es similar a la energía potencial. Podemos decir esto, chicos, esto que va a quedar aquí marcado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los líquidos es como un estado intermedio, es un estado término medio. Al ser término medio, podemos asegurar con categoría, podemos asegurar de forma fidedigna de que las energías cinética y potencial en el estado líquido son muy balanceadas. No es que sean iguales, pero son muy balanceadas. Podemos andar en 52-48, 47-53, 51-49. Pero el balance es sumamente notable. Eso no sucede ni en sólidos ni en gases. ¿Ok? No todos los líquidos son iguales, poseen propiedades específicas que los hacen ser diferentes. Si alguien dijera, pero líquido es líquido y todos los líquidos se comportan de la misma forma, y ahora con esto de la crisis, consiga usted un poquito de alcohol de 90 grados, se lo pone y se lo frota en el brazo
y usted va a sentir frío, 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 donde el alcohol se evaporó. Y en cuestión de segundo o segundo y medio, el alcohol ya no está en su piel. O sea, un poco se absorbió y todo lo demás se evaporó. En cambio, usted se moja el brazo con agua, pasa un buen rato hasta que el brazo, la temperatura del brazo seque el agua o el mismo ambiente seque el agua, ¿ok? La evapore, ¿verdad? Entonces, con ese ejemplo, no todos los líquidos se comportan igual. Volatilidad. Estos dos conceptos hay que manejarlos. La volatilidad es la capacidad de un líquido para evaporarse. Entonces, ¿quién es más volátil? ¿El alcohol o el agua? El alcohol. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos del experimento con el brazo. El alcohol es mucho más volátil que el agua. Viscosidad es la facilidad de un líquido para esparcirse. Entonces, no es lo mismo derramar aceite de automóvil en por ejemplo, en el piso de la casa, haber derramado agua. ¿Por qué? Porque el aceite es sumamente viscoso. Entonces, él va a esparcirse de forma lenta, ¿ok? Esto es por los agregados moleculares de los cuales está compuesto el aceite de automóvil. Vienen dos preguntas ahí, piense y resuelva. ¿Cuáles materiales de la actividad realizada reúnen estas características? De eso se refiere a la actividad 2.1, que es esta que está aquí atrás. Y la segunda dice clasifique y reflexione. Tanto la harina, el azúcar y la arena son materiales que al derramarlos en un recipiente a otro, parece que ellos fluyen. Adquieren la forma del recipiente que los contiene, no ponen resistencia cuando ejerce presión sobre ellos y probablemente a ninguno fue posible comprimirlos, probablemente. ¿Cómo los clasificas? ¿Como sólidos o como líquidos? Justifica su respuesta. Tanto la harina, el azúcar y la arena son sólidos. ¿Qué es lo que los hace diferente a los demás sólidos que están pulverizados? Eso es lo que los hace diferente. Pero de la misma forma, usted agarra una platina de hierro como para poner un candado en el portón de su casa y si usted pulveriza la platina y saca hierro en polvo, tiene el mismo comportamiento que la harina, que el azúcar y que la arena. Solo que es hierro. Son, ¿cómo se llama? Partículas de hierro molidas. Partículas de hierro molidas. Con respecto al estado gaseoso, ya lo dijimos, la energía cinética es sumamente alta. Las fuerzas de atracción dice que son casi nulas. Las fuerzas de atracción que unen las moléculas es nula. Algo tiene que haber, muy poquito. No necesariamente cero. Son casi nulas. Y por último, el gas ni tiene forma definida, ni tiene volumen definido. Adquiere volumen cuando usted lo encierra, lo confina en un recipiente, pero la forma nunca va a tener forma definida. ¿Ok? Eso con respecto al gas. ¿Y cómo podemos probar que el gas es comprimible? O sea, que todos los gases son comprimibles. Ahora que estamos en tiempos de coronavirus, si usted va al hospital a emergencias o lo dejan entrar, por ejemplo, al cuarto de control o cuarto de mantenimiento, usted se va a topar con diferentes cilindros. Un cilindro verde, un cilindro azul, un cilindro rojo, y cada uno de estos colores indica el gas que está dentro del cilindro. Y de ahí sale una frase que habla de gas comprimido. O sea, tiene gas comprimido, oxígeno, a tantas pulgadas de presión. Tiene oxígeno comprimido igual. Hay aire comprimido. Entonces, uno puede comprimir los gases. Imaginémonos una botella de Coca-Cola. Ya la voy a traer. Vamos a sacar aquí, vamos aquí. Y nos vamos con la botella de Coca-Cola. Epiquísimo todo esto. Uy, Un brindis por los 100 bits. Un brindis, hermanos.
¿Qué rayos fue eso? Me asusté. Madre, Marquito pegó un brinco y yo me Ay, a caí mí de también. risa. Ah, esto se le cerró, ¿verdad? Se le Falta de cerró. botellas de Coca-Cola, Cállate, prisionero. a falta de botellas de Coca-Cola, vamos con una botella de Fuse Tea. Más rico el Fuse Tea, profe. Muchas gracias. ¿Y este de qué es? De melocotón. Pero, ¿verdad? profe, me fascina que ya se va a terminar el tiempo. Sí, hay que pasarse a la otra sala, ¿verdad? Apenas termina 1 minuto y nos pasamos a la otra. Con el mismo código. ¿Cuál sala? Profe, eso yo no lo entendí muy bien, sinceramente. ¿Cómo hay que hacer? O sea, cuando Cuando se termina, usted se sale, espera 1 minuto y pone el mismo código y se y mete. vuelve a entrar y vuelve a entrar y pone el mismo código, no hay ningún problema. O sea, esperamos 1 minuto y nos volvemos a meter. Correcto, correcto. Ok. Aquí estamos con Fuse Tea. Fuse Tea dice que le cabe 2.5 litros. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Esta es de 2.5 litros. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si nosotros abrimos aquí y hacemos el efecto de llenado y ponemos aquí el tubo o el dispensador, efectivamente aquí en forma líquida van a entrar 2.5 litros. Pero ¿qué pasa si en lugar de líquido yo voy a cerrar esto a presión? Ya lo sello con la tapa, queda sellado, y aquí tiene una válvula y yo le pongo un compresor de aire para que le empiece a inyectar aire. Estamos hablando que esta botella mide aproximadamente 30 centímetros por 12 de diámetro, más o menos 30 centímetros, tal vez por 10 de diámetro, digamos que 10 de diámetro. Si nosotros empezamos a inyectar aire, esto en lugar de 2.5 litros, podríamos ingresar perfectamente, unos 30 litros de aire. Unos 30 litros de aire. ¿Dónde está la diferencia? En que el gas es compresible. Entonces, usted comienza a comprimir el aire que está entrando aquí y se comprime, y se comprime, y se comprime hasta llegar aproximadamente a unos 30 litros. Ojo, el recipiente sigue siendo de 2.5 litros. El recipiente no ha cambiado. ¿Qué es lo que cambia? El estado de la materia, de la sustancia que yo estoy comprimiendo o que yo estoy conteniendo en este recipiente. Eso es lo que cambia. ¿Ok? Profe, cuando se acaben los árboles ya sé cuál va a ser mi negocio, yo no sé. Vender aire. 30 litros de aire. Vender aire, sí. Por eso O es sea, yo creo que no le va a servir. El coronavirus lo está arruinando el producto. que tirado. Sí, es cierto. Dicen que el aire está contaminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todos los automóviles de sus papás, ojo, deberían dar un extintor o un extinguidor de incendios, clase A o clase B, que son los tanques que son rojitos. Ese tanque está lleno con una cuestión que se llama hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? Es CO2. Lo que echaron a la piscina en Rusia y se murió 1000 gente. Nitrógeno líquido. Es CO2. Profe, no diga eso de esto porque... Sí, profe, nitrógeno líquido. Sí, es CO2 en estado sólido. Es CO2 en estado sólido. Es CO2 en estado Es sólido. gaseoso. Eso es algo gaseoso. Fuera Es nitrógeno líquido y usted aplica eso en un incendio, es un vacilón lo que se forma. Explota Entonces, SO2 que en estado sólido. estando gaseoso, usted lo comprime aquí hasta que se vuelva por disminución de temperatura en estado sólido. Y ya queda. Profe, pero en estado gaseoso es tóxico o solo quita el aire. No, el CO2 es lo que nosotros cuando respiramos, en el momento que expiramos, es lo que sale de nosotros. O sea, el CO2. Sí, pero eso ya no se puede volver a respirar, profe. Esa es la idea. O sea, no se puede respirar, pero no es tan dañino como el CO, como el monóxido de carbono. Ese sí es. Sí, pero, profe, por eso se murieron en Rusia esa gente, ¿no? Porque echaron eso en la piscina. Sí, porque el experimento no se puede hacer, y menos con agua. ¿Ok? Pero hagamos eso, profe. ¿Para qué? Pero el CO90 es más peligroso, yo no sé. Lo de la espuma. Ah, sí, pero la espuma cuando volvamos al laboratorio. O sea, cuando volvamos a clase, sí. Usted sabe que eso sale sumamente caliente, ¿verdad? Sí. Pero no, a El que lo toca gana. Promete.
a mí Pero me quiero 100 dijeron dólares. Profe, que en ¿puedo 2 meter eso en la semanas boca? iba a Líquido ser ese como raro. el pico ¡Qué de Costa potencia! Rica. O sea, como que iba a pasar, digamos, Las colitas. que en 2 semanas iba a ser como Chicos, oye, María, el Desde que mayor tomo un casos. litro de María ácido está hablando. sulfúrico me Apaguen todos los convence. micrófonos, porfa. Ya vengo, profe, no duro nada. Ok, apaguen los micrófonos. María está hablando. Sigue, María. Que a mí me habían dicho que el pico con el coronavirus más alto iba a ser como en 2 o 3 semanas. Para Costa Rica, puede ser. Por ahí anda la cosa. Por ahí anda la proyección. Lo que sucede es que si el pico se da con muchas enfermedades, o sea, con muchos casos de enfermedad, probablemente este lapso se extienda un poquito más. No, sí. Más bien, yo estaba viendo como lo de el H1N1, hubo como en total 64 casos, pero de esos se murieron 5. En cambio aquí hay 69 casos y apenas está comenzando y un muerto. Exactamente, apenas está comenzando lo que Profe, voy a decir algo. Sebas, ¿qué pasa si no encontré ácido sulfúrico, pero encontré W40? Mejor aún, mae. Cuidado, queman las casas, chicos. Profe, Profe, no, hombre, ya se me olvidó que era lo que le iba a decir. profe. A Dime. ver, desde el recuerdo. Es que con esto que dijo María José del Gracias. H1N1, ya Sí, se me olvidó. ¿Qué ibas a decir? Sebas, ahí está. Se me olvidó, profe. ¿Verdad que falta? Profe, vea, no es casi inflamable. No sé, vea, no es casi inflamable. No, cuidado. ¿Verdad que falta Ari Arroyo? Profe, yo allá arriba tengo alcohol el 50%. Profe, ella está en el otro grupo. Ay, sí, con razón falta. Tonto. ¿Quién faltó de nosotros? Es que solo hay 14 conectados. El gemelo. Matías. Ok, listo, sí, cierto, es química, perfecto. Ok, entonces, Profe, aquí podemos poner... No, pero deberían de haber 16. W de 40. No, vemos 15. Ah, sí, 16, es que... ¿hacían por qué 16? 30 Sí, litros, con el profe. 30 litros de aire, puede ser aquí, ¿ok? Continuamos. Pantalla, libro, aquí estamos. profe, Dime, Profe, me están haciendo bullying. le llegó lo mío de química que le mandé como hace 2 días. Solo me falta lo de biología. sí señor, sí señora. 7, Ok. Sebas, encontré el Yo right. puedo mandar lo de 3, química y biología ahorita en la tarde. 1, Faltan 2 minutos, Felipe. Tome. 59. No, faltan 4 minutos todavía. Plasma. Vamos con el estado plasma. Uy, ese nunca sabía que era un estado, pero no sé cómo la composición. Ok, ya te voy a enseñar una foto de la composición. ¡Ey! Eso es jugar No con hagan eso Hernán. con el micrófono. Jugar con Hernán es. Así es jugar con Hernán. Un día agarré un Lysol y cogió un, ¿cómo se dice esta ahora? Un encendedor y casi prende fuego en la casa. Qué mentiroso, Felipe. Solo le prendí fuego, no le prendí fuego a la casa. También cuenta, mi hermano. A ver. Lo que Claro, casi, sí, profe, casi mato a mi perro con un hacha por accidente. Les voy a enseñar una foto de plasma puro. Pero no lo ¿Qué le maté. pasas ahí? Casi. Fue un accidente. Quería cortar leña y casi le doy. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo El sol. un filtro ultravioleta. Un filtro ultravioleta para ver la superficie del sol. Con un filtro ultravioleta. El sol está hecho de plasma. O sea, Profe, ¿cuántos filtros esos? todo el estado plasma es lo que conforma todas las estrellas que existen. El estado plasma. Profe, entonces vamos a ratearnos el sol y hacemos cohetes. 27, ¿Vos crees? 25, ¿Eso es lo que quieren hacer? 23. Sí, no, 21. pero no lo, digamos, no es tan 19. sencillo. Y Uy, qué foto tan bonita. por aquí, Marcos, es el sol. Sí, ya sé. 3, Vaya, véalo por afuera. Vaya afuera y ve el sol.
Vean esto otro. Yo lo estoy viendo. 5, Usted tiene problemas, ¿verdad? 4. Ya lo quité. Vean esto.